El tema que vamos a ver ahora es coma. El coma realmente es un síndrome, más que una enfermedad, porque como vamos a ver más adelante, tiene que ver con muchas enfermedades. Y esto es muy importante verlo porque si bien es cierto vamos a tratar sobre coma, pero también vamos a hacer el diagnóstico diferencial de coma con los otros tipos de trastornos del sensorio. Si quien hace medicina no sabe esto, no sabe el ABC. Bien. Los objetivos de la presentación actual son, en primer lugar, como objetivo principal siempre, en todo manejo médico, quirúrgico, el objetivo es dar al paciente una atención con calidad, científica y oportuna. Estos tres parámetros son fundamentales para que se realice un adecuado manejo terapéutico. Como objetivos secundarios, lo que vamos a desarrollar son, en primer lugar, recordar las estructuras anatómicas y la fisiología de la vigilia, porque si no conocemos qué es normal, no podemos entender qué es anormal. Segundo lugar, conocer la diferencia entre coma y otros estados de alteración aguda de la conciencia. 3, conocer la fisiopatología del coma. 4, conocer las causas del coma. 5, conocer el algoritmo de abordaje diagnóstico para el coma. Y por último, el algoritmo del manejo general de coma. Empecemos entonces con las estructuras anatómicas y fisiológicas básicas que debemos entender y conocer para poder tratar este tipo de patologías. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Acá está el cerebro, acá está por donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Los ventrículos, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Esto es muy importante que conozcan, como vamos a detallar un poquito más adelante, esta estructura, ¿no? Tenemos las supratentoriales e infratentoriales. Entonces, acá está el cerebelo, el bulbo, la protuberancia, acá está el mesencéfalo y acá muy importante está el tálamo. Entonces, todas estas estructuras la vamos a tener que tener claro para entender lo que es coma. Bien, he preferido empezar con una imagen que nosotros vemos, ¿no? Lo otro es anatomía, esto es tomografía, ¿no? Y vamos ubicando los elementos que van a tener que ver con coma. En primer lugar, este es el tronco, ¿no? Acá está la médula, acá está el bulbo y acá está la protuberancia, ¿ok? Y el tálamo muy importante en todo esto. Y los hemisferios cerebrales, ¿no? Y acá está el cuerpo calloso y acá está obviamente el cerebelo. Esto es de lo que vemos todos los días nosotros, con que manejamos a los pacientes. Bien, otros elementos que debemos entender, es la estructura del cráneo. Y me gustaría que no copien nada porque se entiende que todo esto les va a llegar a ustedes. Es mejor concentrarnos en esto y seguirlo, ¿ya? Entonces, la estructura del cráneo, este es el cráneo, el hueso, se ha hecho un corte. Para entender qué es un hematoma subdural, para entender qué es un hematoma epidural, tenemos que conocer esto. Si no, no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, repito, el hueso, el cráneo. Estas dos primeras hojas son la dura madre, una parietal y otra visceral. La otra es el aracnoides. Y la pía madre es la que cubre estrechamente al cerebro.
Bien. Tengo problemas con mi... Bien. Entonces, cuando hablamos de hematoma, más adelante, hematoma epidural, estamos hablando acá es un espacio virtual, no existe el espacio. Cuando, por ejemplo, la meningia media que está por debajo de este hueso, hay un trauma en el hueso, ¿qué pasa? Se parte, se corta, se fisura la arteria cerebral media que está por dentro, y entonces va reproduciéndose una colección debajo de esto, y a eso llamamos el hematoma epidural, que es una emergencia. Y si por haber razones otras estructuras vasculares se lesionan, entonces tenemos el espacio subdural que está por debajo de la hoja visceral de la dura madre, ¿no? Por eso es subdural, y por encima de la aracnoides. Entonces, aquí es donde se forman los hematomas subdurales. Y, por último, tenemos el espacio subdural, que está entre la aracnoides y la pía madre. Es acá donde, y todo, ¿no? Eso es un corte chiquito, ¿no? Es acá donde se producen las famosas hemorragias subaracnoideas. Bien, acá lo que quiero, por si acaso, la bibliografía está abajo en todos, está en celeste, ¿ya? Y si hay algo que no puedo encontrar su autor y lo he encontrado en internet, lo voy a decir, porque todo tiene que estar documentado. Bien, este es un clásico imagen de un hematoma epidural, como le decía, ¿ves? Acá está el hueso y acá está encima de la dura madre. Este hematoma va a presionar, cuando hablamos de línea media desplazada, es esto, ¿eh? Esto no es una línea recta. Esto va a presionar y va a presionar a nivel de la amígdala, ¿de acuerdo? Y de acá presiona a nivel de las estructuras básicas, fundamentales de la vida. Por eso que si esta patología no se atiende inmediatamente, entonces tenemos muerte cerebral y muerte al final, ¿no? Bien, esto también es importante, esta estructura anatómica, para que ustedes puedan entender cómo el líquido cefalorraquídeo circula, y cómo, por ejemplo, cuando hablábamos de... un segundito, ¿ya? Ya, cuando nosotros hablábamos de hemorragia subaracnoidea, ¿se acuerdan? Hace poquito lo comentamos. Miren, normalmente pasa esto, ¿no? El líquido circula alrededor del cerebro y todas las estructuras entran, salen, hay una serie de escapes que tenemos por acá, ¿no? Los espacios subaracnoideos, todo. Eso trabaja normalmente cuando no hay patologías. Y debe estar así para que todo funcione. Recordándolos, es el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo, los laterales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esto, por ejemplo, se produce una hemorragia subaracnoidea, lo que vamos a tener es que esta secuencia normal de líquido cefalorraquídeo no va a producirse, va a haber obstrucción. ¿Okay? Y si hay obstrucción, más adelante también hay edema. Hay edema y desplazamiento de estructuras vitales. Bien. Ahora vamos a ver cómo es que se mantiene la conciencia.
El nivel normal de conciencia depende del funcionamiento y activación de los hemisferios cerebrales por las neuronas del sistema reticular ascendente. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan su fisiología inicial? Localizados en el tronco encefálico. Tanto la corteza como el sistema reticular ascendente, existen unas relaciones entre ellos, han de funcionar correctamente para mantener la conciencia. Si alteramos esta anatomía, esta fisiología, entonces se presenta lo que más adelante vamos a ver. ¿Y qué es conciencia? Hablando conciencia desde el punto de vista biológico, médico, no desde el punto de vista filosófico, ni de los otros puntos de vista. Conciencia es un proceso a través del cual un individuo tiene registro de sí mismo y de su entorno. Esta es una función que se realiza en las diversas estructuras derivadas del encéfalo, ¿no? Y fundamentalmente de la corteza cerebral. Del encéfalo es lo más reciente, ¿no? Evolutivamente hablando. Entonces, para mantener un estado de alerta, y acá tiene que ver con el problema del trastorno sensorio, tenemos que se genera por la actividad del sistema reticular ascendente, que está compuesto por neuronas dentro del tallo cerebral, como le decía hace un ratito, ¿no? Mesencefálico y parte lateral del hipotálamo, y los núcleos medial y intralaminar y reticular del tálamo. Ya, proyecciones difundidas desde estos núcleos hacen sinapsis en campos dendríticos distales de neuronas piramidales grandes de la corteza y genera una respuesta de alerta y despertar. En este momento todos estamos alertas. ¿Cuál es la otra parte? La cognición. Es la suma de actividades mentales, ¿no? Y esto es la principal función de la corteza cerebral. Corteza prefrontal, fundamentalmente, en las áreas de asociación corticales de los lóbulos occipital, temporal y parietal. Varios núcleos subcorticales en los ganglios basales y el tálamo están de manera íntima entrelazados con las áreas de asociación cortical, como lo decíamos anteriormente, y el daño de estos núcleos o sus interconexiones con la corteza pueden causar déficits cognitivos similares a los que se observan con las lesiones corticales. Esta diferencia es importante porque los trastornos neurológicos pueden afectar ambos de diferente modo, como vamos a ver más adelante. Ya, y acá está ya la parte fisiológica, ¿no? De lo que es la fisiología del estado de alerta. Entonces, acá tenemos, miren, el sistema reticular ascendente. Acá estamos con la protuberancia, bulbo, pero básicamente protuberancia, ¿de acuerdo? Acá están los tálamos y acá está la corteza. Entonces, para que se produzca, para estar despiertos, es que esto tiene que estar totalmente la conexión libre, adecuada. Una alteración a este nivel, por X razones, como vamos a ver más adelante, entonces te produce trastorno de conciencia. Acá se ve más bonito. Se ve más bonito porque acá miren cómo va a este nivel, cómo va el sistema reticular ascendente. Es importante que lo graben esto en su memoria. Acá está la médula, el bulbo, la protuberancia, ¿no? El mesencéfalo, acá está el tálamo y acá está la corteza. ¿Por qué es importante? Y acá está el cerebelo, ¿no? ¿Por qué es importante que ustedes graben esta imagen? Porque más adelante vamos a ver que hay patologías que pueden ser importantes, pero que no toman, a pesar que toman una parte de la protuberancia, no se produce el trastorno sensorio porque justamente no está en la zona donde pasa el sistema reticular ascendente.
Bueno, acá seguimos hablando, ¿no?, de cómo se forman la noradrenalina y cómo interviene una serie de sustancias químicas para que se produzca el estado de alerta y obviamente también también el sueño, ¿no? Normalmente tenemos un circuito circadiano que nos hace dormir en las noches y nos hace despertar en el día. Es porque justamente está indemne estas formas anatómicas y fisiológicas, ¿no? La gente que trabajamos en emergencia tenemos ese problema, porque hemos invertido, porque hemos trabajado tanto tiempo de noche y tenemos problemas. Casi buena parte de gente, no solamente que pasaron a los 40 años, sino también los un poco más jóvenes, porque están alterándose. Y algo último que creo que recibí por Nature, donde ellos investigan todas estas cosas, y se ha demostrado que es muy importante, y a ese nivel podemos trabajar como emergencia, para las condiciones de trabajo, es que ya está demostrado científicamente que el hecho de dormir tiene que ser en la noche, por una serie de atracciones que hay a nivel de todo el planeta, con el sistema solar y todo eso, ¿no? Entonces podemos aparentemente engañar a nuestro sistema, pero no. Por eso es que la gente que trabajamos en emergencia tarde o temprano tenemos problemas de sueño. Bien, acá vamos a recordar otro elemento fundamental, que es el flujo sanguíneo cerebral. ¿Ya? El metabolismo y la autorregulación cerebral. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué le estoy mencionando el flujo sanguíneo cerebral? En principio, que el promedio en un adulto es de 700 mililitros cada minuto, lo que corresponde al 15 a 20% del gasto cardíaco. Esto es fundamental. Es uno de los órganos que más consume y por lo tanto es un órgano que siempre debe estar perfundido, siempre tiene que estar con oxígeno. Es muy sensible a la falta de oxígeno y más sensible a al exceso de CO2. Ahora, este alto aporte sanguíneo tiene como propósito suministrar al cerebro un suficiente e ininterrumpido aporte de oxígeno y glucosa, elementos indispensables para su adecuado funcionamiento. Ya ustedes se imaginan qué pasa cuando hay un paciente con paro cardiorrespiratorio. Todo se cierra, todo se para, ¿no? Por eso tiene que ser inmediata el manejo de un paro cardiorrespiratorio. Si no, podemos tener después frecuencia cardíaca, pero ya tenemos una persona que ya no funciona su sistema nervioso. Ahora, los depósitos de glucógenos son escasos. Esto explica la dependencia del encéfalo del aporte de nutrientes sanguíneos. Cuando el flujo sanguíneo cerebral cesa totalmente, como le decía en un paro cardíaco, la glucosa y el ATP son consumidos en un periodo de 3 a 5 minutos, pero la pérdida de estado de alerta ocurre casi de inmediato, en 20 segundos. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el sistema reticular ascendente es mucho más sensible a la falta de oxígeno. Y por eso ahí está la explicación de por qué tenemos que actuar en los primeros 4 minutos en un paro cardiorrespiratorio. El flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante dentro de un rango amplio de presión arterial de oxígeno. Este debe caer por debajo de 50 milímetros para que sufra una modificación alta. El flujo sanguíneo cerebral es muy sensible, es lo que le decía, al cambio en la presión de CO2. Miren la diferencia. En el rango fisiológico de presión de CO2, una fluctuación de 1 milímetro, solamente 1 milímetro, produce un cambio de 3 a 4% del flujo sanguíneo cerebral. Otro elemento que es fundamental es la acidosis del tejido cerebral. Genera que la autorregulación se pierda, ¿no? Cuando sucede en pacientes con presión intracraneal,
crítica, el aumento del flujo sanguíneo cerebral causará más edema e isquemia, con lo que se elevará aún más la presión intracraneal y habrá mayor acidosis tisular, con lo que se establece un círculo vicioso. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que el manejo de líquidos, oxígeno y tratamiento de la acidosis es fundamental para mantener el sistema nervioso adecuadamente. Ahora vamos a ver la diferencia entre coma y otros estados de alteración aguda de la conciencia. Esto es fundamental. Donde ustedes trabajen, eso lo tienen que entender. Hay una serie de diferencias, ¿ya? Pero yo he tratado de tomar acá tenemos, tengo problemas con mi... Ya, acá tenemos uno de los científicos que ha más estudiado coma. Hay muy pocos estudios de coma. Yo he revisado un montón. Este es del siglo pasado, o sea, del siglo XX. ¿Ya? Pues siglo XX acaba de irse también. Plum y Postner, el diagnóstico de estupor y coma. ¿De acuerdo? He tratado de seguirle a él porque es el más experto en coma, ¿no? Y sigue siendo vigente. Diagnóstico diferencial de estados de alteración aguda son fundamentales. Tenemos en primer lugar la omnibulación. Si el problema sigue, el delirio, el estupor, el final del coma. Y no le he puesto más porque muerte cerebral lo van a ver más adelante. Viene al final la muerte cerebral, ¿no? Lo que no está ahí. Bien. Empezaremos recordando algo muy concreto, porque como ustedes entenderán, si me voy a ir muy extenso, no voy a tener tiempo. Doctora, me hace el favor de cuando faltan 20 minutos decirme, para que yo calcule mi tiempo. Bien, la omnibulación es la reducción mínima de la vigilia o conciencia, ¿no? Puede incluir hiperexcitabilidad e irritabilidad alternado con somnolencia. La persona está confundida, ¿no? Está relativamente desorientado en tiempo y a veces en lugar. Está desatento debido a un déficit focal de la función cognitiva. Ejemplo, en la encefalopatía hepática, ¿no? Hay más confusión, hay un consumo de... ¿Por qué se dice que acá en el problema de la encefalopatía hepática se produce, ¿no? Porque el consumo de oxígeno está disminuido un 20%. Y además de que disminuye el flujo sanguíneo cerebral bilateral en la corteza frontoparietal y de los ganglios basales. Por eso es que se explica, ¿no? El otro tipo de problema es el delirio. El delirio, la percepción errónea de estados sensoriales y vívidas alucinaciones. Acá uno de los problemas claves son las alucinaciones. Porque disminución de la claridad de conciencia del medio ambiente y de la atención. Cambio, hay un problema de déficit de memoria, está desorientado, fundamentalmente en el idioma. El trastorno se desarrolla en un corto periodo de tiempo y tiende a fluctuar durante el curso del día. Tenemos desorientados en tiempo, lugar, luego lugar, ¿no? Y más adelante en persona. Hay delirio, como le decía, puede ser visto en lesiones focales temporoparieto-occipital derechos, pero generalmente se da en alteraciones de la función cortical bilateral en los estados metabólicos tóxicos. O sea, este es un problema tóxico. Por ejemplo, intoxicación por atropina, alcohol, drogas sedantes como los benzodiazepínicos, la porfiria aguda o insuficiencia hepática renal. Ocurre también en sepsis, encefalitis, durante el cual los mediadores como las citoquinas y otros derivados alteran
la función, mental. Doctora, 15 minutos. El siguiente proceso evolutivo sería el estupor. No responde y se despierta solo con estímulos verbales o dolorosos repetidos y fuertes, tras los cuales vuelve a dormirse, ¿no? Puede diferenciarse del deterioro psiquiátrico, como catatonia o depresión severa, porque puede ser despertado por estimulación vigorosa. El coma, motivo de nuestra reunión actual, es la pérdida de estado de alerta de pacientes con ausencia de conciencia de sí mismo y del medio que lo rodea. Paciente, ¿cómo se ve un paciente en coma? Un paciente en coma está con los ojos cerrados y ningún estímulo despierta al sujeto, ni los dolorosos provocan respuestas intencionadas y pueden producir posturas reflejas de decorticación y descerebración, ¿no? Decorticación y descerebración. O pueden hacer muecas y retirar extremidades. Y más adelante vamos a ver cuál es la escala de Glasgow. Bueno, en términos generales, después lo vamos a comentar. En estos casos la escala de Glasgow, para que sea coma, es por debajo de igual 7 y otros debajo de 8, ¿no? 15 minutos, doctora Vela. Entonces voy a empezar a correr. Y por duración igual o mayor de 1 hora. Bueno, de todo esto, solamente, dado que ya el tiempo se nos fue, de todo esto quiero, ustedes van, si analizan después cuando pueden, lo analizan todo este esquema, el diagnóstico más importante de coma es obviamente con muerte cerebral. Acá está coma y muerte. Porque en muerte cerebral, ¿qué tenemos? El despertar ausente en ambos. Interacción con el medio ausente. Patrón de sueño y vigilia ausente. Función motora la muerte está ausente y en el coma sin propósito, ¿no? Función respiratoria acá está ausente y acá es variable en el coma. Electroencefalograma silencio y acá tenemos delta y teta polimórficos. Y metabolismo acá 0, en la muerte cerebral y acá es menos 50. Bueno, acá solamente para hacer un comentario muy puntual sobre el síndrome de Locked-In, o sea, el que está enclaustrado, ¿no? Es muy importante que lo diagnostiquen adecuadamente este síndrome. ¿Por qué? Porque el paciente está enclaustrado porque mueve los ojos, los párpados, y el resto no mueve nada, pero él está consciente. Y entonces, si por mala forma de trabajo comentamos en forma inapropiada, el paciente está escuchando y el paciente sufre y no puede moverse. Fisiopatología del coma. La fisiopatología del coma fundamentalmente son 4, ¿no? Lesiones estructurales. Para hablar de coma, en fisiopatología tenemos que ver lesiones estructurales del sistema nervioso central y fallo difuso metabólico, o sea, estructural y metabólico. Dentro de la estructural tenemos el edema cerebral, hemorragias cerebrales, tumores e infecciones. Bueno, no puedo hacer más detalle, pero estas son las... el edema es fundamental, obviamente, porque el edema va a ir presionando poco a poco las estructuras vitales y todo el circuito que tiene que ver con el sueño y con el despertar. Bueno, acá en los metabólicas, que afectan los núcleos de la base en el tallo cerebral, del cual depende el estado de alerta, como habíamos dicho, y la vida de relación. Bueno, acá solamente lesiones que causan comas, que deben recordarlas. Y no hay mucho tiempo para explicarlos, pero lo que quiero decirlos es que acá, por ejemplo, daños hemisféricos difusos, pero tiene que ser bilateral, ya, del cerebro, o sea, no porque tiene sus circuitos alternativos. Pero acá, ¿qué
pasa acá en las encefalopatías hipóxico-isquémicas? Lesiones diencefálicas. Entonces, por ejemplo, tumores que destruyen el hipotálamo. C, tenemos daño de porción paramediana del mesencéfalo superior, ¿de acuerdo? Lesiones protuberanciales altas, ¿no? Isla D. Y hemorragia pontina. En estas más adelante van a ver que hay partes que comprometen, pero que no están a nivel del sistema reticular, entonces no afectan el sistema de alerta. Pero en este caso sí, es una lesión que produce coma. Bueno, ya no vamos a tener mucho detalle. Y estas son las lesiones que no causan coma a pesar de lo que ustedes pueden ver, ¿no? Lo importante es que involucren el sistema en forma bilateral. Un infarto de extenso a nivel, por ejemplo, de la protuberancia, pero lo importante es que no toma el nivel que nosotros hemos visto. No digo más detalles porque ya no hay tiempo. Causas de coma. Las causas son estructurales o metabólicas. Las causas estructurales tenemos lesiones físicas de los hemisferios cerebelosos, ambos, lesiones físicas o generalizadas del tronco encefálico, puede ser primaria o secundaria a proceso supratentorial que lo comprime por herniación de la masa encefálica, y lesiones físicas del sistema nervioso suelen ocurrir por isquemia, hemorragia, traumatismo o compresión. Bueno, acá está, que ya no hay mucho tiempo, pero ¿cómo es que se produce la herniación? Siguiente. Acá otros ejemplos, acá hematoma epidural, subdural, acá es ganglios intracerebral bilateral, ambos. Causas metabólicas del coma. La corteza, la correcta funcionalidad neuronal requiere suficiente aporte de oxígeno y glucosa, así como una adecuada homeostasis del medio interno que mantenga la integridad de las membranas y transmisión del impulso nervioso. La supresión de la funcionalidad neuronal son otras causas de coma, que son producidas por diferentes problemas metabólicos que dificultan el alto consumo de oxígeno y glucosa del cerebro, incluyendo los tóxicos exógenos y endógenos. Bueno, acá hay una serie de patologías que producen metabólicamente confusión y coma. Acá pueden ver la diferencia entre estructural y tóxico metabólico. El comienzo es acá súbito, acá es poco a poco, profundo en el estructural, y acá es superficial, o sea, acá llegamos a coma muchas veces, acá de repente estupor, ¿no? También llegamos a coma también acá, pero la mayor parte es así, constante y progresivo, acá es fluctuante, focalización, excepto, acá hay ausencia de focalización. Acá hay focalización excepto en hemorragia subaracnoidea, trombosis de senos venosos, hematoma subdural crónico, meningitis y vasculitis. Y acá hay ausencia en el metabólico de focalización, excepto hipoglucemia, hiponatremia, encefalopatía hepática, intoxicación barbitúrica. Un cuadro que me recuerdo de que llegó con focalización, con todo, y suponíamos que le habían pedido la glucosa, pero no lo habían pedido. Y entonces, como trabajamos rápido en shock trauma, aparece el neurólogo. Y obviamente, en unos segundos nos dimos cuenta que hay hipoglucemia. Le dimos el tratamiento y desaparecieron los problemas. Ya, yo creo que, a ver, esto que pueden provocar un estado de coma, eso lo leen. Ahora, dentro de los estructurales, causas de coma estructural pueden ser supratentoriales. Los supratentoriales son todas las patologías que están por encima de la ¿cómo se llama? Del tentorium, que separa, ¿no?, el cerebro del cerebelo y la parte baja. Esas son las supratentoriales. Como pueden ver acá hay una serie de patologías que lo leen cuando reciban la, ¿cómo se llama?, los slides. Y acá, solamente para que se fijen nada más, supratentoriales tenemos normales y reactivos, ¿ya? Y acá los reflejos normales, oculomotores son normales. Estos reflejos no se hacen en personas conscientes ni con pacientes con problemas de columna, porque si no completan el problema. Y obviamente hay decorticación.
Bueno, ejemplos. Las lesiones infratentoriales, ya les he dicho por qué son infratentoriales, es un 10%. Bueno, tienen todas estas patologías y las características de los infratentoriales son, por ejemplo, en mesencéfalo, tenemos midriasis fija y acá hay hiperventilación, no aducción ocular, o sea, está bien. Y acá está alterado, perdón. Y acá la parte motora es la descerebración. Y las causas metabólicas, bueno, exógenas, endógenas, no hay mayor detalle. Las causas metabólicas, vimos que hay muchísimas. Una de las cosas que no se olviden, que cada vez que viene un paciente con trastorno de sensorio, tiene que tomar un hemoglucotés, mejor un AGA, pero lo más fácil es el hemoglucotés. Y si es problema de hipoglicemia, se trata inmediatamente. Bueno, endógenas, bueno, acá hay un montón de causas. Acá es un ejemplo de nuestro concreto de una hipoglicemia que llegó con 2 de glucosa. Nunca había visto ese, hace poquito. Metabólico. ¿Qué tenemos? Es la diferencia, ¿ves? Las pupilas son normales, reactivas. Acá eso es normal. Los reflejos oculomotores son normales. Y acá la respuesta motor es adecuada, localiza. Revisión de coma, bueno, ya eso no. Algoritmo de manejo. Acá en el algoritmo vamos a ver en general, ¿no? Puedo hacer, creo que acá voy a resumir todo porque ya me queda un poco. Entonces, con esto termino, aunque tengo mucho más, pero no importa. Bien. Interrogatorio y exploración física. Son fundamentales, pero acá lo que tienen que ver en el manejo es diagnóstico y tratamiento. Acá no. El técnico hace lo que tiene que hacer, la enfermera hace lo que tiene que poner su vida, el médico tiene lo que tiene que hacer. Inmediatamente, diagnosticado hipoglicemia, tratamiento. Acidosis, tratamiento, ¿no? Entonces, pero antes de todo eso, el coma, como toda enfermedad en emergencia, tiene que verse primero el ABC, es decir, vía, ¿está libre o no la vía aérea? Hay que hacerla que esté libre. Hay que darle una buena ventilación con oxígeno. Y si el coma es como coma, hay que ponerle su tubo y ya hay ventilación mecánica. Bien, el ABC nunca se pierde en ninguna patología y mucho más en esta. Bien, signos vitales, lo que le decía, acá tiene que ver con si hay presión o no hay presión, hay que hacer una buena oxigenación, perfusión. Bueno, hay que ver otras que no hay tiempos. Y la exploración neurológica después de estabilizar el ABC, ¿de acuerdo? Bueno, tiene una serie de... La escala de Glasgow, eso todos lo conocemos, ¿no? La escala de Glasgow, porque ya no hay tiempo para explicarlo. Entonces, por debajo de 7 es coma, por debajo de 8 es probablemente 90% coma, y si está por encima de 8 no es coma. Son las otras alteraciones. Bien, entonces, bueno, ahí como no hay mucho tiempo, pero tenemos que ver nivel de conciencia, escala de Glasgow, la escala de Ford que se usa, pero en algunos casos especiales, pero para este tema ya no hay tiempo, los pares craneales, las pupilas, el reflejo corneal, obviamente es el patrón respiratorio elemental, evaluación motora, el tono y todo lo demás, y los estudios complementarios donde el TAC es fundamental. Bueno, acá le estoy diciendo, ya no hay tiempo, algo especial que quiero decirlos. Ya, la escala de Glasgow, bueno, cómo se toma, puntuación de la escala de Glasgow. La puntuación de la escala de Glasgow también tiene que ver con la supervivencia. Se ha visto que, esto les acabo de entender, pero estos son datos reales, datos científicos, donde si la puntuación de la escala de Glasgow es de 3 a 5, la supervivencia es de 4%, es poquísima. Si es de 6 a 8, 51%, de 9 a 12, 84%, de 13 a 15, 87%. Bueno, la respuesta motora y todo. Ya, yo creo que con esto termino porque, no hay otras cosas importantes, pero para concluir esta parte. Metabólico, iguales y reactivas, ¿ya? Diencefálicas, ¿no? Pequeñas y reactivas, las pupilas. Pretectal, medias y fijas. Protuberancia es puntiformes. Mesencéfalo es medias y fijas. Y unqueal, o sea, cuando hay una herniación, son dilatadas y fijas. Este es bonito porque para que vean cómo es el diencéfalo. Bueno, eso también otra cosa. Bueno, lo que le he dicho, el patrón respiratorio, qué se hace en cada cosa.
las diferencias que tienes que tomar, algoritmo, ya. Bueno, la terapéutica ya les he dicho, pero hay algunas cosas que quiero puntualizar. Vía aérea es fundamental en coma, mantenimiento, ¿no? Todo paciente traumatizado collarín, por favor, cuando hay sospecha, para que no se produzca una sección medular. Cuando se va a intubar es necesaria lidocaína para evitar la hipertensión endocraniana. Bueno, el resto ya es... En la hipoglicemia, bueno, ya sabemos, hay pacientes que son desnutridos, son alcohólicos, tenemos que darle, y son hipoglicémicos, y antes tenemos que darle tiamina, para que no se produzca el síndrome de Wernicke. Bueno, en las convulsiones benzodiazepínicos y fenitoína, control de temperatura, manejo hidroelectrolítico, mantener el equilibrio ácido básico, ya hemos dicho por qué, en la hemostasia, corregirlo de acuerdo a cómo está, y manejo de hipertensión. Bueno, en las supratentoriales obviamente el manejo es quirúrgico, pues, ¿no? Neuroinfecciones, tratamiento antibiótico, intoxicaciones de acuerdo a cada protocolo. Acá he hecho una serie de casos, pero ya no hay tiempo, y una vez diagnosticado todas estas patologías, lo que se tiene que hacer es, ¿cómo se llama? Es seguir con el manejo de cada uno. Habría más cosas, pero no creo que haya tiempo para preguntas, ¿no? Bien, agradecemos a la doctora Vela, y si hay alguna pregunta de parte del auditorio, le vamos a agradecer, nos hagan llegar.